Dicen que fue un dios, pero también un hombre, un sabio que enseñó a su pueblo a vivir con justicia y en armonía con el universo, pero que terminó traicionado por su propio linaje divino y condenado por su propia humanidad. Su nombre resuena a través de los siglos, un eco de poder y misterio. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las leyendas más fascinantes y complejas del México antiguo, una historia que trasciende el mito para convertirse en un espejo de la condición humana. ¿Quién fue realmente Quetzalcóatl? ¿Un dios benevolente? ¿Un rey legendario? ¿O una profecía que cambió el destino de un imperio? Acompáñenme en este viaje a la mítica ciudad de Tula para desentrañar la historia de su ascenso y su trágica caída. Para entender a Quetzalcóatl, primero debemos viajar en el tiempo, a una era donde el mundo era joven y los dioses caminaban entre los hombres. En la cosmogonía mesoamericana, el universo había pasado por varias creaciones y destrucciones. Fue en la quinta era, la del quinto sol, que Quetzalcóatl asumió un papel fundamental. Se dice que descendió al Mictlán, el inframundo, para recuperar los huesos de las generaciones pasadas. Con su propia sangre les devolvió la vida, creando así a la humanidad actual. Desde ese momento se convirtió en su protector y guía. La leyenda cuenta que Quetzalcóatl, cuyo nombre en náhuatl significa serpiente preciosa o serpiente emplumada, descendió del cielo para gobernar la ciudad de Tula, la capital del imperio tolteca. No llegó como un conquistador, sino como un maestro. Les enseñó a los hombres los secretos de la agricultura, cómo domesticar el maíz para que diera frutos abundantes. Les mostró el arte de tejer el algodón de 1000 colores, la orfebrería para trabajar el oro y la plata, y la manera de tallar el jade y la turquesa. Pero su sabiduría no era solo material. Quetzalcóatl les enseñó a mirar las estrellas, a entender los ciclos del tiempo y a crear un calendario de una precisión asombrosa. Instauró un gobierno justo, donde las leyes se respetaban y no había necesidad de sacrificios humanos, pues él prefería ofrendas de flores, incienso y mariposas. Bajo su reinado, Tula floreció como un faro de conocimiento y prosperidad. La paz reinaba, el arte se encontraba en cada rincón y los hombres vivían en abundancia. Quetzalcóatl era la encarnación del equilibrio. La serpiente representaba el cuerpo, la tierra, lo material, mientras que las plumas del quetzal simbolizaban el espíritu, el cielo, lo divino. Sin embargo, como en toda gran historia, la luz no puede existir sin la sombra. La grandeza y bondad de Quetzalcóatl despertaron la envidia y el recelo de otros dioses, quienes veían su influencia como una amenaza al antiguo orden cósmico. El principal de sus adversarios era su contraparte, su dualidad. Tezcatlipoca, el espejo humeante. Tezcatlipoca era el dios de la noche, de la guerra, del engaño y de lo impredecible. Mientras Quetzalcóatl representaba la creación y el orden, Tezcatlipoca encarnaba la destrucción y el caos, dos fuerzas necesarias para el equilibrio del universo. Tezcatlipoca, junto a otros dioses, urdió un plan maestro para provocar la caída del rey sacerdote. Sabía que su debilidad no estaba en su poder divino, sino en su lado humano. Así comenzó una de las intrigas más famosas de la mitología prehispánica. La conspiración de Tezcatlipoca fue sutil y cruel. Un día, se presentó en el palacio de Quetzalcóatl disfrazado de un anciano mercader. Con palabras amables, le ofreció un regalo, un espejo de obsidiana pulida. «Mírate, gran señor», le dijo, «para que conozcas tu verdadero rostro». Cuando Quetzalcóatl se miró en el espejo humeante, no vio al dios resplandeciente, sino a un hombre de carne y hueso, con un rostro envejecido, arrugado y lleno de imperfecciones. Por primera vez, Quetzalcóatl sintió vergüenza de su propia humanidad. La duda, como un veneno, comenzó a filtrarse en su corazón. Aprovechando su vulnerabilidad, Tezcatlipoca regresó, esta vez con una bebida mágica, el pulque, un aguamiel fermentado. Le dijo que era una medicina que le devolvería la juventud y aliviaría sus penas, aunque Quetzalcóatl se resistió al principio, pues su código moral le prohibía embriagarse. La insistencia y los engaños de Tezcatlipoca lo vencieron. Bebió una copa, luego otra y otra más, hasta que su mente se nubló por completo. Bajo los efectos del pulque, Quetzalcóatl olvidó sus votos de castidad y sabiduría.
En un acto que rompía con todos sus principios, cometió una falta grave. Yació con su propia hermana, Quetzalpétlatl. Al amanecer, cuando la claridad del sol disipó los humos del alcohol, la cruda realidad lo golpeó con una fuerza devastadora. La vergüenza y el remordimiento lo consumieron. Había fallado a su pueblo, a sí mismo y a los principios que tanto había defendido. Su pureza estaba manchada, su autoridad moral destruida. Sintiéndose indigno de seguir gobernando, Quetzalcóatl tomó una decisión dolorosa: el exilio. Abandonaría Tula y a su gente. La leyenda cuenta que su partida fue un evento lleno de tristeza. A su paso, los árboles se secaron, los pájaros enmudecieron y las flores perdieron su color. Quemó sus palacios de oro y plata, enterró sus tesoros y se dirigió hacia el oriente, hacia la costa del Gran Mar. Al llegar a la orilla del océano, su destino se divide en varias versiones. Una de las más conocidas dice que construyó una balsa de serpientes y se adentró en el mar prometiendo que un día regresaría desde el este, por donde sale el sol en un año Seacatl o un Ocaña, el mismo año de su nacimiento. Volvería para reclamar su trono y restaurar su reino. Otra versión, igualmente poderosa, cuenta que al llegar a la costa, se inmoló en una pira funeraria. De sus cenizas, su corazón se elevó al cielo, transformándose en la estrella de la mañana, el planeta Venus. Desde entonces, Quetzalcóatl se convirtió en Tlahuizcalpantecutli, el señor de la aurora, un faro de luz que anuncia cada nuevo día, un símbolo eterno de muerte y renacimiento. Esta promesa de regreso se convirtió en una de las profecías más influyentes de la historia de México. Durante siglos, los pueblos mesoamericanos esperaron el retorno de su rey perdido. La profecía se mantuvo viva en la memoria colectiva, pasando de generación en generación. Y entonces, en el año 1519, que curiosamente coincidía con un año Ocaña en el calendario mexica, unos extraños barcos aparecieron en el horizonte, viniendo desde el este. De ellos descendieron hombres de piel pálida, con barbas y armaduras que brillaban bajo el sol. Su líder, Hernán Cortés. Para el emperador Moctezuma II, y para muchos en el Imperio Azteca, esta llegada parecía ser el cumplimiento de la antigua profecía. ¿Eran estos hombres los enviados de Quetzalcóatl? ¿O acaso uno de ellos era el mismo Dios que regresaba? Esta creencia inicial sembró la duda y la indecisión en el liderazgo mexica, una vacilación que los conquistadores españoles supieron explotar a su favor. Aunque pronto se hizo evidente que las intenciones de estos recién llegados no eran divinas ni pacíficas, el impacto de la profecía en los primeros momentos del encuentro fue innegable. La leyenda de Quetzalcóatl, un mito de redención, se convirtió irónicamente en un factor que contribuyó a la caída del imperio que lo veneraba. Pero más allá del mito y la historia, la figura de Quetzalcóatl nos ofrece una profunda reflexión. Su historia no es solo la de un dios que cae en desgracia, sino la del viaje del héroe arquetípico. Es la historia de la lucha interna entre nuestra naturaleza divina, nuestros ideales, nuestra sabiduría, nuestra aspiración a la perfección y nuestra naturaleza humana, nuestras debilidades, nuestros errores y nuestra mortalidad. Quetzalcóatl nos enseña que incluso los más grandes pueden caer, que la duda y la tentación son parte de la experiencia de vivir, pero también nos muestra que la verdadera grandeza no reside en no cometer errores, sino en cómo nos enfrentamos a ellos. Su exilio no fue un final, sino una transformación. Al aceptar su falta y buscar la redención, se convirtió en algo más grande, un símbolo de esperanza, de renacimiento y de la promesa de un nuevo amanecer. Su legado perdura. Lo vemos en las ruinas de Teotihuacán y Chichén Itzá, en las representaciones de la serpiente emplumada que adornan los templos. Lo sentimos en la idea de que el conocimiento y la creatividad son las herramientas más poderosas para construir una sociedad mejor. Y quizás, cada mañana, cuando vemos la primera luz del día brillar en el cielo, es el espíritu de Quetzalcóatl, recordándonos que después de la noche más oscura, siempre llega el amanecer, que cada día es una nueva oportunidad para aprender, para perdonar y para renacer más fuertes. Así que la pregunta sigue en el aire.
¿Fue Quetzalcóatl un dios que experimentó la fragilidad humana, un hombre cuya sabiduría lo elevó al estatus de divinidad, o una mezcla inseparable de ambos? Tal vez la respuesta no importe tanto como la lección que su historia nos deja. La búsqueda de equilibrio entre nuestra mente y nuestro corazón, entre el cielo y la tierra, es el viaje de toda una vida. ¿Qué piensas tú? ¿Conoces otra versión de esta leyenda? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantará leerte. Si te ha gustado este viaje al corazón del México antiguo, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.